Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy una idea muy sencilla, es esta muñequita perfumada. Es una muñequita también que sirve para muchas ocasiones, para Navidad por supuesto. Yo la decoré por ejemplo con el dorado y el rojo, que es muy alusivo a la Navidad, pero pueden ponerla en otros colores y obsequiarlas para bautizos, primeras comuniones, sí, para cualquier fecha es ideal. Espero que la idea sea de mucha ayuda y que la pongan en práctica. Quiero agradecer a los miembros del canal, por supuesto, a todas las personas que participan en el chat, a los que nos dejan sus comentarios, que nos apoyan con sus me gustas y que por supuesto comparten y se han suscrito. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales que necesito para este trabajo. Telas, ¿sí? Por ejemplo un dacrón o estas telas así, igual franela también sirve, una tela navideña, todo nos va a servir. Yo la tengo así en color blanco con rojo, me hubiera gustado que fueran de pepitas, de puntitos muy pequeños, pero pues no la tengo, pero aquí voy a intentar que me quede muy bonita con esta tela que tengo. Esta es la que se conoce también como jersilón, piel de ángel, piel de durazno, creo que en otros países también le dicen duvetina. Esta viene al derecho como si fuera un terciopelo, ¿listo? El derecho, pero yo lo utilizo al revés porque me permite dibujar o pintar muy bien. Ustedes dicen en la tienda tela para hacer muñecos, muñecas, y les van a mostrar. Y el color que sea así durazno pálido o un color rosa claro. Algodón de relleno, hilos correspondientes a los colores. Tengo de esta lana escolar en un color como caramelo, o ustedes pueden elegir el color que más les guste. Hilo dorado o cordón dorado, este es de 2 milímetros, tijeras, tengo un bolígrafo termoborrable cuando es el momento de dibujar las expresiones del rostro, y tengo el micro punta, ¿sí? De este permanente de punta fina, porque en esta ocasión voy a dibujar muy sencillo el rostro de la muñequita. Tengo de este cordón artesanal, tómenle captura si de pronto no se llama igual en su país, entonces con la captura pueden preguntarlo. Este es de 7 milímetros el grosor, aproximadamente la pieza que se necesita, máximo 60 centímetros, ¿sí? Pero creo que lo mínimo que le venden a uno es 1 metro, entonces allí también. Silicona caliente, y si de pronto se me olvida algún material, como de pronto la aguja que no la nombré, o los alfileres que a veces se me olvida nombrarlos, recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista completa de materiales y el enlace de los moldes cuando corresponde. En este caso les voy a dar medidas porque son con circunferencias, pero si de pronto hago algún molde se los dejaría allí, o ustedes saben que cualquier molde de otro trabajo, siempre en la descripción les dejo el enlace de ese proyecto. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a iniciar con 5 piezas que corresponden al cuerpo y al mismo tiempo es el vestido de la muñequita, ¿listo? Entonces voy a tomar una circunferencia de 6 centímetros, una de 8 centímetros, otra de 10, esta es de 12 y la última de 14 centímetros. Y esa es la medida que hay de extremo a extremo. Son solamente 5 piezas. Por ahora vamos a trabajar estas piezas. Voy a tomar cualquiera porque a todas les voy a hacer lo mismo. La tomo, acá está al derecho, aquí está al revés, y voy a empezar a coser dejando aproximadamente 5 milímetros de distancia en una puntada recta pero intermedia, ¿sí? Voy haciendo así porque lo que voy a hacer es zurcir un poquito estas piezas, ¿listo? Entonces aquí voy, introduzco, sale, entra, sale, y así por todo el contorno. Esto mismo voy a hacer con todas las piezas que corresponden al vestido. Bueno, ahora introduzco de nuevo y lo que voy a hacer es como zurcir, ¿listo? Voy a zurcirla toda la pieza, que quede, por decir así, todo este nudo o todo el recogido en el centro, y voy a procurar que se conserve la forma circular, ¿listo? De la tela. Entonces aquí aprieto muy bien, estiro la tela para que quede circular, o sea que quede más o menos así, y luego anudo y conservo la pieza a un lado mientras hago las otras 4 piezas.
Bueno, aquí ya tengo las 5 piezas que corresponden al vestido, desde el más pequeño al más grande, el de 6, 8, 10, 12 y 14 centímetros cada una de las piezas. Y también ya corté la que corresponde a la cabeza y al gorro o boina que le voy a poner en el pelo. ¿Listo? No, boina no, es un sombrerito, pero es muy sencillo. ¿Listo? Este lo corté de 8 centímetros y este lo corté de 10 centímetros. Este se hace igual que los del vestido, exactamente igual. Nos va a quedar como este, nos va a quedar de ese tamaño, o sea, del del centro. Ese lo voy a hacer ahora, sino que quería mostrárselos. Y la de la cabeza, voy a poner esas piezas aquí a un lado. La de la cabeza también voy a hacer el mismo trabajo, pero la diferencia es que en lugar de zurcirlo y que me quede así plano, a esta sí la voy a rellenar. Listo, para que me quede la cabecita bien formada. Es lo mismo que hacemos cuando de pronto hacemos un pompón, una colita, una nariz. Listo, es la cabeza de la muñeca, es el mismo proceso. Bueno, y aquí entonces ya terminé y empiezo a zurcirlo. Miren que queda como una bolsita. Esto siempre se los muestro yo cuando hago narices, pompones, y lo que voy a hacer es rellenarlo, que me quede bien firme. Bueno, ya está la cabeza, está el sombrerito o lo que va a ser como una especie de boina. Ahí la tengo también a un lado. Y tengo las 5 piezas del vestido. A la más pequeña, como la costura pues la sobrepasa, o sea queda mucho más grande, le voy a cortar un poquito. Listo, acá en el extremo le voy a cortar para que no me haga tanto bulto. Entonces aquí lo corto solo un poquito, no lo voy a dañar. Y ahora lo que voy a hacer es poner las piezas una sobre otra y coserla, pero lo voy a hacer así. Tomo la pequeña, lo pongo en el centro, lo más centrado que pueda para que me quede lindo. Aquí ya tiene el nudo, lo paso por el centro del tamaño siguiente. Lo pueden pegar con silicona, ¿no? También hay personas que les gusta, entonces pues yo les respeto mucho lo de la silicona por practicidad. Y aquí atravieso. Y el siguiente. Y el último y más grande. Listo, quedan así como un arbolito, miren, queda rellenito, listo. Y ahora me voy a devolver. Bueno, ahora si quieren le pueden poner un poquito de silicona para que quede mucho más firme. Listo, para que no les queden estos nudos de pronto notándose mucho. Le pueden poner un poquito de silicona y eso les va a dar como mayor firmeza. Listo, o es muy decorativo, entonces evita que se vean estos nuditos que la verdad son muy feos. Bueno, así va quedando. Lo voy a dejar mientras tanto que seque, donde puse las gotitas de silicona, y voy a empezar a trabajar la cabeza. La cabeza voy a cortar piezas de 20 centímetros de la lana. Voy a cortar aproximadamente unas 24 piezas, listo, para que me quede grueso. Voy a hacer unas trenzas. Entonces aquí estoy tomando la lana. Eso también depende del grosor, ¿no? Si su lana es más gruesa que la mía, esta es lana escolar, es delgada, pero a veces hay una un poquito más gruesa. Entonces por eso
Depende del gusto de cada persona si quieren que sus trenzas le queden gruesas o si quieren que les quede delgadas. Ya saben que aproximadamente de 20 centímetros. Entonces ya tengo las hebras y lo que voy a hacer es cortar los extremos. Antes también puedo hacer algo. Voy a tomar el centro y allí voy a sujetarlo con otra lanita. ¿Sí? Antes de pronto cortar los extremos, voy a sujetarlo con otra lanita. Voy a mirar que me quede bien centrado y anudo. Bueno, luego de que anudo, divido en 3 partes iguales y voy a hacer una trenza. Bueno, ya quedó entonces la trenza lista. Ahora procederé a pegarla en la cabeza. Por ahora voy a sacar las piezas que corresponden a las piernas y a los brazos. La de las piernas tiene una medida de 24 centímetros y los voy a anudar en los extremos, y la de los brazos va a tener una medida de 20 centímetros y también lo anudaré para que simule que son las manitos. ¿Listo? Entonces voy a tomar la medida, corto y anudo. Bueno, aquí entre las piernas la voy a pegar para que me queden un poquito más juntas, y ya luego lo voy a pegar en la parte baja del vestido. Aquí todavía estoy sosteniendo para que pegue muy bien, y ahora lo que voy a hacer es pegar los brazos, ¿sí? Busco siempre el sentido, y donde está el nudo de la parte superior, como el cuello de la muñeca, allí es donde voy a descansar, por decir así, los brazos, así, que queden de frente. Bueno, aquí estoy esperando que se seque muy bien. Organizo un poquito el vestido. Aquí sostengo. Esto normalmente hay que esperar siempre a que seque. Lo dejo a un lado. Y por ahora voy a pegar entonces el pelo en la cabeza. Listo, busco la mejor posición. Voy a cortar un poquito el moñón. Si de la cebollita de la cabeza, que está muy ancho, lo voy a cortar solo un poquito, sin ir a dañar las costuras. Listo, ya le corté, y ahora entonces voy a ubicar el pelo donde queda mejor. Siempre miro, listo, siempre miro donde queda. Miren que acá ya el moñón no se nota mucho. Bueno, aquí está pegando. Ahora voy a tomar del cordón que les dije, el cordón dorado de 2 milímetros, voy a tomar 25 centímetros y voy a hacer como una especie de argolla, porque la voy a poner a colgar. Entonces les recomiendo que esto lo hagan antes de pegar el sombrerito en la parte de atrás de la cabeza. ¿Listo? Entonces este lo pongo acá atrás y lo pego para que me quede de una vez ya en la pieza. Bueno, aquí ya está pegando, entonces voy a unir la cabeza aquí donde está el nudo
de inicio de todo lo que ha sido el cuerpo y que también me tape, digamos que los brazos queden como con la cabeza, para luego cuando coloque el sombrerito me ayude a tapar lo que más pueda estas imperfecciones. ¿Listo? Entonces aquí le voy a aplicar bastante silicona, bueno, proporcional al tamaño de la muñeca, ¿no? Y le voy a aplicar aquí la silicona, lo pego y sostengo hasta que seque muy bien. Bueno, así va el proceso, miren, aquí está, así va quedando. Y ahora lo que voy a hacer es poner el gorrito, ¿sí? Que calce así. Aplico buena silicona, pongo el gorrito, lo sostengo muy bien hasta que seque. Bueno, entonces así queda la muñequita, ya está con su sombrerito, que lo que hace es tapar como las imperfecciones de la cabeza, también tapa un poco los brazos, ya queda aquí al pie del pelo, entonces queda muy bien. Ahora voy a hacer algo sencillo, no me voy a complicar mucho con la expresión de los ojitos, ya en otras ocasiones les he enseñado otras técnicas. Aquí estoy utilizando el bolígrafo termoborrable para tener una guía por donde voy a pasar el permanente, ¿sí? El que ya va a quedar maquillado, por decir así. Entonces aquí lo único que voy a hacer es unas esferitas, por decir así, unas circunferencias donde van a estar los ojos. Y después de haberlo hecho con el que se borra, voy a aplicar ya el micropunta, que es el permanente. ¿Listo? Y lo único que hago es guiarme por el trabajo que hizo el termoborrable. Bueno, y así queda. Entonces miren, le hice la expresión muy sencillita, muy sencilla. Le puse un poquito de rubor. En las trenzas lo decoré con una trencilla solamente envolviendo, para que diera esos toques que son muy navideños, por ejemplo de dorado, rojo o verde. Aquí le puse de estas flores que se llaman flores eternas. Se consiguen en lugares, en floristerías, ¿sí? Donde venden flores, allí las venden, ellos les hacen un proceso y estas flores se puede decir que no, ellas no se mueren, ellas no se marchitan y tienen un aroma muy agradable. Estas muñequitas, por ejemplo, las pueden poner, por supuesto, en Navidad, en cualquier decoración, ya sean las coronas, en los árboles, en las guirnaldas, pero también para obsequiarlas, está muy bien, para de pronto ponerlas en el espejo retrovisor en los coches, porque como ellas ambientan, o le pueden poner un fragancia, perfume del que ustedes quieran, y miren cómo queda. Bueno, aquí voy a poner para que vean que ella cuelga. Listo, que ella cuelga. Es una idea muy sencilla, muy económica, muy rápida, porque la verdad no te demoras mucho. Las piezas son de una pieza de tela que de pronto tengan un retazo y pueden sacar muñequitas así. Y espero que la idea sea de mucha ayuda. Recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, solamente te pedimos que nos regales tu me gusta, que es muy importante para mover el algoritmo del canal. Nos dejes tus comentarios y compartas. Y si aún no te has suscrito, si está el botón rojo aún, suscríbete, que también es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.